¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que usted decida acompañarnos. Todo el equipo de Noticiero Hechos está listo para compartirle las noticias más destacadas de las últimas horas que han ocurrido tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Carlos, Lorena, ¿cómo están? Buenos días. Lorena, ¿qué tal? Bueno, llegamos al miércoles, como si nada, prácticamente se nos va el mes de marzo, ya casi a las puertas del mes de abril. Y por supuesto, siempre es un privilegio contar con su sintonía y que usted decida informarse con Noticiero Hechos de Canal 12. Pues nosotros siempre estamos muy listos y madrugadores para poder informarle también de las últimas noticias que suceden a nivel nacional e internacional, Carlos. Sí, hoy muy guapas las compañeras con tonalidades pastel, Lorena con un rosado, Célida de verde. Bueno, y nosotros de negro en el fondo porque la selección salvadoreña está prácticamente eliminada de toda posibilidad de ir al Mundial. Para Primitivo Maradiaga no, porque para Primi hay que ganarle a Canadá allá y hay que ganarle aquí a México y esperar que Honduras y Canadá empaten. Entonces esa es la fórmula de la esperanza del técnico hondureño, que para muchos es más imposible que otra cosa, ¿no? Sí, es sumamente difícil, o sea, lograr ganar en un territorio, pues sí, pero bueno. Bajo otras condiciones, bueno, hubiéramos podido ganar con Honduras aquí en nuestro territorio, O pues, a al final, o a sí, Canadá, y no se Como pudo. nos tocó enfrentar aquí a los canadienses. Sí, está bastante difícil. ¿Desde cuándo no le ganamos a México, por ejemplo? Falta México la última años. vez que le ganamos fue cuando nos dirigía el técnico Carlos de los Cobos, el mexicano. Eso fue en el año 2009. Imagínense, o sea, ya bastante tiempo que no tenemos de ganarle a México. Bastante. No hay posibilidades entonces. O bueno, por lo menos las probabilidades son reducidas. Sí, Pero, es bien duro, es bien difícil. Pero bueno, habrá probabilidades para el próximo, ¿verdad? Y bueno, como se dice que El aquí sol sale todos los días sí, también. y como aquí se dice que también con cada partido se gana experiencia, pues hay que seguir ganando experiencia en ese sentido. Veremos. Bueno, vamos a iniciar presentándole las siguientes imágenes porque esto es parte de lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia, y es que integrantes del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil llegaron hasta el máximo Tribunal de Justicia para interponer un recurso de amparo por los supuestos agentes suspendidos de forma indefinida y sin goce de sueldo a mediados de marzo tras protagonizar una protesta donde exigieron mejores condiciones para desempeñar su trabajo. Usted lo recordará. Más adelante le vamos a presentar los detalles de esta información de la que hemos estado muy pendientes y que seguro va a estar generando más reacciones. Vamos a continuar nosotros hablando de lo que ocurre en nuestro país y bueno, ya le presentamos estas imágenes. Las protestas por falta de agua cada vez son más recurrentes. Esta vez fue la carretera Panamericana el punto de encuentro de varias comunidades que se han visto afectadas. Aquí está tapado todo. ¿Ha ocasionado atraso? Demasiado, porque nosotros trabajamos. Genera atraso, no hemos desayunado, no trabajamos bien. Ese fue el panorama en el kilómetro 14,5 de la carretera Panamericana, luego que residentes de las comunidades Tierra Virgen, Los Ángeles, Los Olivos, Bonanza y La Torre salieran a las calles a protestar por la falta de agua. Toda la Semana Santa sin agua. Hay niños, hay ancianos y no nos hacen caso. ¿Lo recibo? Los recibos siempre vienen, eso nunca hay que dejar de pagar porque siempre vienen. Entonces, por eso es que estamos aquí, necesitamos agua. Los afectados sostienen que los llamados a la autónoma han sido constantes, pero que hasta la fecha no han tenido respuesta y aseguran que la situación se ha vuelto insostenible por los gastos. Cuando no cae agua, nosotros compramos el barril a $8. $8 que nosotros pudiéramos estar ahorrándolos si los cayera el agua todos los días. Además, temen por la proliferación de enfermedades transmitidas por el zancudo. Tanto zancudo que se ha alborotado ahorita que sin agua, hay un zancudero bárbaro, porque aguachucas pasan del otro lado, de las colonias que les cae en el agua. Los manifestantes dicen no quitar el dedo del renglón hasta que ANDA no les habilite el servicio de agua potable de manera permanente, pues esta es la segunda vez en la que bloquean la arteria en menos de un mes, denunciando la escasez. Hasta ahora, los encargados de la región metropolitana de ANDA no se han pronunciado sobre la protesta. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.
Y bueno, hay otra situación que el día de ayer hemos sido testigos también de las confusiones que generó, las incomodidades, y es este cambio de recorrido de 23 rutas de buses y microbuses que transitan en el centro histórico de San Salvador, que ha generado mucha confusión entre los usuarios, quienes siguen llegando a las calles sin conocer la ubicación de las paradas y también el trayecto de las unidades. Creo que es un momento equivocado que están haciendo. ¿Por qué? Por la razón de que no le avisan al público. Ellos tienen que avisar por lo menos o hacerlo por lo menos unos 3 meses antes. ¿Cree que es necesario de que se haya brindado más información? Sí, porque bien así nos han tomado casi la mayoría de la población. Yo hasta ayer me di cuenta que habían cambiado la ruta. Pues realmente yo he sido la que me he desviado de mi ruta porque voy para el centro de gobierno, pero pienso que una reubicación de todas las rutas de buses sería ideal, pero nos costaría adaptarnos a ella. Bueno, los cambios son difíciles, ¿no? No todos saben tomar bien los cambios y esto aplica en todo, no solo en el aspecto de los buses, sino en aspectos laborales, en aspectos familiares, en aspectos de todo tipo. Y bueno, trasladándolo a este caso, tanto transportistas como usuarios no han estado de acuerdo del todo por los cambios, con justificada razón algunos, ¿no? Porque dicen, bueno, no hay suficiente información con relación a los nuevos recorridos y los usuarios con relación a las nuevas paradas, a los mismos recorridos, ¿no? ¿A dónde me va a dejar ahora la unidad? Entonces, el problema al parecer es esto, cómo se trasladó la información, si es que acaso se trasladó la información de los cambios, tanto a los usuarios como a los transportistas. Labor para el Viceministerio de Transporte, ¿no? Que tendrá que ahora hacer un énfasis especial en esto a través de medios de comunicación o las diferentes formas que tengan para hacer llegar a los usuarios finales, a los, voy a usar esta palabra, a los destinatarios finales de los cambios de rutas, ¿no? Que son los transportistas y los usuarios de las unidades de transporte colectivo. Tú bien lo mencionabas, Carlos, hay que decir que no es la primera vez que se realizan cambios en los recorridos de las unidades de buses, pero la vez anterior sí fueron un poco, se anticiparon, podemos decir, a esta situación, estuvieron entregando incluso los mapas a los usuarios de las rutas y pues esto generó que como que la gente se acoplara un poco más rápido. Ahorita todavía parece que hay bastantes dificultades en ese sentido, estaremos muy a la expectativa y bueno, como medio de comunicación pues también estamos reiterándole esos cambios para que a usted se le haga un poco más fácil también. Saludamos a Alejandra Canales hasta la sala de redacción, que está lista también para compartirnos un poco de la agenda que estaremos manejando para este día. Buenos días, Alejandra. Hola compañeros, muy buenos días. Ya todo parece haber regresado a la normalidad porque tenemos mucho que compartir con ustedes, bastante de agenda para este día, bastantes eventos que los equipos de Noticiero Hechos estarán cubriendo en distintos puntos de San Salvador y también básicamente de otros departamentos. Tenemos un extracto de lo que le estaremos presentando. Por ejemplo, a las 8:15 de la mañana se tiene previsto que finalicen la implementación nacional del proyecto de prevención contra la violencia de las mujeres. Esto también a las 8:30 el gobierno se reunirá con los diputados que integran la Comisión de Seguridad Pública en Casa Presidencial. Esta es muy importante porque se tiene previsto que ahí es donde le presenten a los diputados el primer paquete de medidas extraordinarias que podría ser aprobado precisamente esta semana en la sesión plenaria. Así que ahí sin duda alguna estará centrada la atención de los medios de comunicación. También a las 8:30 de la mañana, Bandesal realiza el lanzamiento del programa Banca Agropecuaria para beneficiar a pequeños y medianos empresarios. A las 10 de la mañana, el presidente de ANDA, Marco Antonio Fortín, realizará recorrido en el Redondel Masferrer para la supervisión del traslado de tuberías. Esto es muy importante porque se han hecho varios cortes de agua, lo hemos informado a ustedes, se han hecho varios cierres también para la instalación de las tuberías en la construcción que ahí se realiza. Y a las 10 de la mañana, el BMT dará a conocer los resultados del plan antidoping implementado durante las recientes vacaciones de Semana Santa. Solo parte de lo que tenemos registrado para esta mañana, hay mucho más que vamos a cubrir, también todo lo de última hora, también estaremos ahí en el lugar de los hechos presentándoselo a usted.
Recuerde informarse en nuestras redes sociales, @noticierohechos en Twitter, y también recuerde, nos encuentra en Instagram y en Facebook como Noticiero Hechos. Eso es lo que tengo a esta hora de la mañana, compañeros. Muy bien, gracias Alejandra, un gusto saludarte desde muy temprano y estaremos pendientes de todo esto que tú mencionas y en lo que vaya dándose con la hora en el desarrollo de las actividades en un día bastante especial porque tiene muchísimas actividades como tú bien mencionabas, tanto en la agenda política, en la agenda judicial también. Ya vamos a revisar los titulares de los periódicos y en uno de ellos aparece uno bien importante. Ya lo veremos más adelante, justamente tiene que ver, ¿no?, con el quehacer judicial de El Salvador, compañeras. Así que muchas gracias, Alejandra. Buenos días, compañeros. Buen día para ti también, Alejandra. Y bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa comercial cuando son las 5:46. Le invitamos a que se quede con nosotros. Regresamos enseguida. Bueno, 6 de la mañana, 1 minuto, ya es hora de hacer los titulares y arrancar con la información en esta emisión de Noticiero Hechos AM. El gobierno presenta hoy a la Asamblea Legislativa el primer paquete de medidas excepcionales para el combate a la criminalidad. ¿Hay reacciones? Se las contamos en esta emisión de noticias. Como parte de estas medidas extraordinarias, se declaró a los centros penales en emergencia, lo que significa visitas suspendidas, traslado de reos más peligrosos, entre otras disposiciones. Policía desmantela una cohetería clandestina, hay decomiso de pólvora y además capturas. Expresidente Mauricio Funes y la ex primera dama Wanda Piñato y uno de sus hijos son acusados por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito. Tenemos los detalles. Nueva embajadora de los Estados Unidos se compromete a trabajar por El Salvador. En minutos le contamos qué dijo a su llegada a nuestro país. Hoy serán presentadas a los diputados el paquete de medidas extraordinarias. Los legisladores serán al final quienes deberán tomar una decisión sobre aprobarlas o no. Las medidas para contrarrestar la inseguridad son urgentes y el gobierno las presentará a los diputados, pues son ellos quienes deberán aprobarlas. Con las iniciativas esperan cortar el accionar de las pandillas y recuperar el control de los territorios. Los primeros pasos ya se dieron con el traslado de cabecillas y la declaratoria de emergencia en 7 penales. Que los centros penitenciarios se han convertido en antros desde los cuales han surgido las órdenes para crímenes, asesinatos, extorsiones. Es consecuente tomar medidas excepcionales al interior de los penales precisamente para poder frenar este problema. Las miradas también están puestas en los cuerpos de seguridad. Los diputados esperan acciones efectivas de la policía y darle más atribuciones a la Fuerza Armada. Que la idoneidad, la capacidad y los medios que tiene la Fuerza Armada es más idónea para emplearla en el terreno, en el área rural, y a la policía en el área urbana. Al parecer, el gobierno le ha dado la espalda a las amenazas de supuestos cabecillas de pandillas, de reducir los asesinatos para que no se implementen estos cambios en seguridad, postura que respalda la oposición política. Si es cierto que ellos dijeron que bajaron los homicidios y los bajaron, quiere decir entonces que los responsables de los homicidios son las pandillas y las pandillas están organizadas. Que con esos grupos criminales no habrá ningún trato, ninguna negociación, ningún diálogo, ningún pacto. La mayoría de las propuestas del gobierno se aprueban con 43 votos de los diputados. Hasta el momento todos los partidos políticos han externado su respaldo, pero hay que esperar al momento de votar en el Pleno Legislativo. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Pero bueno, ya el gobierno emprendió las primeras medidas que buscan frenar la situación de violencia en el país, que comprenden el traslado masivo de cabecillas de pandillas y la declaratoria de estado de emergencia en 7 centros penales. Veamos los detalles. 299 cabecillas de grupos criminales fueron trasladados de diferentes reclusorios al de Quezaltepeque, mismo lugar donde el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, anunciaba las primeras medidas a tomar para bajar los altos índices de criminalidad en El Salvador. Como parte de las actividades
de seguridad desarrolladas, se está efectuando el traslado a condiciones de mayor seguridad y control a aquellos sujetos que mantienen la comunicación, la coordinación y la dirección del cometimiento de hechos delictivos desde el interior del sistema penitenciario. En 7 centros penales del país fue decretado un estado de emergencia como primera medida extraordinaria, con la intención de controlar los movimientos y órdenes que giran los criminales desde el interior de las cárceles. Se ha decretado un estado de emergencia por un periodo de 15 días en los centros penales de Izalco, Chalatenango, Cojutepeque, Quezaltepeque, Gotera, Ciudad Barrios y Zacatecoluca. Estas medidas vienen a reforzar todos los aspectos de seguridad que estamos empeñados como Dirección General de Centros Penales a garantizar. Entre otras medidas a tomar en estos centros penales se encuentran la prohibición de visitas íntimas y familiares, restricción de actividades para reos, requisas permanentes, refuerzo de personal en centros penales e intervenciones en viviendas y establecimientos aledaños a centros penales. Este último punto en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Estado de emergencia que se ha decretado en los diferentes centros penales y hemos coordinado con ellos el apoyo con 4 medios aéreos a nivel nacional en los diferentes sectores estratégicos que nosotros hemos considerado. Hemos desplegado medios blindados y unidades terrestres en todos los desplazamientos para garantizar la llegada de todos los privados de libertad hacia este centro penal. Según las autoridades, estas medidas serán fortalecidas con las que decrete la Asamblea Legislativa en las próximas horas y así reducir la tasa de crímenes, que asciende hasta un promedio de 22 diarios en el año 2016. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Bueno, y ante el anuncio de estas medidas excepcionales, ha habido reacción del otro lado también, ¿no? Julio Guevara, vea usted, nos lo cuenta a continuación. No estamos acorralados, claro, se los hemos dicho. Jamás ni nunca van a poder exterminar las pandillas. No se quedaron callados y reaccionaron de inmediato. Esta vez ante cámaras de medios de comunicación, cabecillas de las denominadas pandillas unidas hablaron sobre las medidas que el gobierno ha comenzado a anunciar con el fin de evitar el accionar de grupos delincuenciales. Esto no es nuevo, ¿me entendés? Nosotros estamos capacitados para todo lo que venga. En sí, el que siga con su plan, nosotros seguimos con el nuestro. Aquí nosotros no tenemos guerra con ellos, pero sí está claro que no van a poder terminar con nosotros. Hablaron justo cuando finalizaron las 72 horas que el fin de semana anterior iniciaron, comprometidos a parar la escalada de asesinatos. Dicen que cumplieron su palabra, asegurando que solo se registraron 17 homicidios, la mayoría en las filas de sus clicas, producto de enfrentamientos con policías y militares. El periodo terminó, pero nuevamente anunciaron un cese al fuego, esta vez sin plazo establecido. ¿Para qué? Para que sigamos dando vida al pueblo salvadoreño, porque él es el que está pagando las consecuencias de todo esto. No es otra gente, la gente del gobierno bien tranquila anda. Hemos alcanzado a comprender de que en realidad cuando un pobre muere, un rico llora porque ya no tiene a quien más exprimir. Rechazaron que el alto a los homicidios sea por temor a que muchos de ellos están muriendo a manos de policías y militares. Descartaron además que se trate de un proceso de negociación iniciado con algún sector y sobre todo con el gobierno. Estamos demostrando, una, el poder que tenemos, porque tenemos poder. Dos, estamos demostrando la capacidad y estamos demostrando la buena voluntad como pandilleros que somos, ¿me entiendes? ¿Va? Las tres partes han hablado, lo han expresado, el pueblo lo vive. Hemos comprendido que el respeto ya lo tenemos, el territorio ya lo tenemos, nuestra gente ya la tenemos, entonces aquí solo es de buscar un mecanismo de sobrevivencia que sea basado a la ley. Dejaron claro además que aunque parezca incomprensible, las tres estructuras más grandes continuarán en diálogo y que las muertes violentas seguirán a la baja, según ellos como muestra de buena voluntad.
Con imágenes de Denis Bolaños, informó Julio Guevara. Los diputados también se encuentran a la expectativa de las propuestas que puede hacer el gobierno en materia de seguridad. Las medidas urgentes podrían ser aprobadas en plenaria esta semana. Hemos hablado de que en la política criminal no solo se puede implementar represión, simultáneamente tiene que haber prevención, represión y rehabilitación. En todo eso estamos trabajando. Hay una situación desbordada de inseguridad y que ya se ha establecido claramente la vinculación de muchos de estos casos de inseguridad con las actividades que se realizan desde el interior de los centros penales, sobre todo en lo que toca a los grupos criminales organizados como pandillas. Y los miembros de la policía siguen siendo víctimas de la inseguridad. Un agente que se encontraba de licencia resultó lesionado durante un ataque armado en el municipio de Chalchuapa, en Santa Ana. El atentado ocurrió en una parada de autobuses. Y desde el 26 de marzo, fecha en que supuestos cabecillas de pandillas anunciaron un cese de los hechos violentos, la cantidad de homicidios a nivel nacional ha experimentado un descenso considerable. Según datos manejados por el Ejecutivo, el lunes solo se registraron 4 homicidios a nivel nacional, lo que modifica las estadísticas luego de un promedio de 24 muertes diarias. En el video publicado el día 26, las pandillas pedían que no se pusiera en marcha las medidas excepcionales contra la delincuencia. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, pero desde ya le adelantamos que cuando regresemos, empresarios llegan a la Asamblea Legislativa para hablar sobre la supuesta insostenibilidad de la reforma de pensiones, otro tema que nos mantiene muy pendientes. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. La Fiscalía General de la República presentó una acusación formal contra el expresidente Funes, su ex esposa y uno de sus hijos por el delito de enriquecimiento ilícito. Estas cajas contienen los documentos que la parte fiscal ha recopilado en la investigación contra el expresidente Funes, su ex esposa Wanda Piñato y uno de sus hijos. Al exmandatario se le cuestionan $728.329 con 74 centavos que forman parte de su patrimonio pero que no ha podido justificar. No hay una justificación que nos lleve a establecer que ese incremento de $728.000 sea producto lícito, sino que hasta este momento tenemos los indicios suficientes como para poder determinar que este incremento es no justificado. Al jefe fiscal se le preguntó por qué se incluyó a la ex esposa y a uno de sus hijos y respondió que formaban parte del círculo más cercano al expresidente y sus nombres aparecen en diferentes transacciones. A la doctora Piñato, por ejemplo, se le cuestiona pagos de deudas cuando ocupaba un cargo que no incluía recibir un salario. Aquí ellos van a tener que justificar, si fuera el caso, de dónde proviene ese dinero injustificado que la doctora en su momento tuvo que pagar unas deudas cuando hasta este momento se tiene establecido que ella no tenía ingresos. Era la secretaria de Inclusión Social, pero no devengaba un centavo. Entonces no se le ha establecido que ella pudo haber obtenido ingresos lícitamente hasta este momento para efectos de poder cancelar deudas que se le encontraron que ha cancelado. El monto cuestionado de $728.329 con 74 centavos que el expresidente no ha podido justificar podría incrementarse, pues no se ha incluido las armas que el exmandatario tiene en su poder y que no formaban parte de sus declaraciones de probidad. Hasta el momento nos han reportado que, según el registro, tiene 85 armas registradas el señor. Tenemos conocimiento de las matrículas de armas que él tiene, inscritas a su nombre, juntamente con las de su hijo Diego. Lo que no tenemos es en sí un peritaje que nos establezca a cuánto asciende el total de esas. El expresidente y sus parientes tienen 20 días para responder a la demanda presentada en la Cámara Segunda de lo Civil.
De ser encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito, Mauricio Funes Cartagena tendrá que devolver al Estado los más de $700.000 cuestionados y será inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos. Este es un informe de Manuel Burgos. Bueno, trabajadores de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes a la Corte Suprema de Justicia para interponer un amparo por el despido de sus compañeros. Fueron suspendidos indefinidamente y sin goce de sueldo a mediados de marzo. Para intentar revertir la sanción, la única posibilidad que les ha quedado fue presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Los afectados aseguran que el cese de labores interpuesto por las máximas autoridades policiales no fue con el debido proceso. Todos los procesos de la policía son arbitrarios, todos son arbitrarios. Ningún proceso que se ha llevado a cabo por medio de esta ley disciplinaria es legal. Todos han sido procesos en donde se han aprovechado de su posición las jefaturas, porque ellos son los que conforman los tribunales. Nosotros no tenemos presencia en los tribunales, nosotros como personal básico. Los suspendidos llegaron acompañados de su equipo de abogados, quienes piden la reinstalación de los agentes y el pago del sueldo retenido. El proceso podría durar de 1 año, año y medio, y con los recursos podríamos estar en unos 2 años. Quiere decir que estas personas durante 2 años o año y medio estarían sin goce de sueldo y sin recibir ningún beneficio. Entre los agentes suspendidos hay una mujer. Asegura que separarla de sus labores, además de atentar contra la libertad de expresión, afectará su economía familiar. En mi caso particular, soy madre soltera, soy mujer y me están dejando en total vulnerabilidad. Tengo 2 hijos a los que tengo que sostener económicamente. Tras interponer el amparo ante la Corte Suprema de Justicia, los agentes esperan tener noticias de la aceptación del recurso en un máximo de 15 días. Con imágenes de Israel Cortés, un reporte de Raquel Herrera. Con más representantes de la ANEP llegaron a la Asamblea Legislativa para hablar de la reforma de pensiones, otro tema que nos ha mantenido muy pendientes. Ante eso nosotros... La Asociación Nacional de la Empresa Privada se presentó ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para hablar del tema de las pensiones. El empresariado considera que de aprobarse la inminente reforma, ellos podrían asistir a la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Ya con la propuesta de reforma, y si se sigue discutiendo tienen que cuidarse más, con la propuesta de reforma ya hay para montar una buena demanda de inconstitucionalidad. No es en ninguna manera amenaza para nada, no para nada, pero puede venir un trabajador a presentar una demanda y pedir una suspensión y válidamente nuestro Tribunal Constitucional podría decir, mire, suspéndase. La fracción del FMLN considera una amenaza las declaraciones hechas por los representantes de la ANEP en el seno de la comisión. No es la forma correcta como se tiene que abordar este tema, o sea, no es amenazando, pues. La democracia y las discusiones no se hacen amenazando, se hace intercambiando, discutiendo, proponiendo, construyendo. Una de las críticas que hace el sector privado es que de llegarse a aprobar la propuesta impulsada por el Ejecutivo, esta sería insostenible en el tiempo. Según proyecciones propias, un nuevo sistema de reparto generaría pensiones entre 50 y 95 dólares mensuales para los salvadoreños que coticen a este sistema, lo cual nos causaría ciertamente un daño económico grave para los salvadoreños. Mientras el Partido Arena cree que para el tema de las pensiones se deben hacer estudios a fondo y aprobaron la postura de la ANEP. Y en este momento nadie me ha dicho que ha contado con un estudio actuarial adecuado. Ustedes son los primeros que traen un esbozo de un estudio actuarial que abarca algunos parámetros, pero lógicamente necesitaríamos algo mucho más completo para tomar una decisión. La reforma de pensiones continúa su discusión y en las próximas semanas esta misma comisión conocerá los planteamientos de otras gremiales y sindicatos. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Y representantes de la Red por el Derecho a la Comunicación reaccionaron a la propuesta de la reforma de ley de telecomunicaciones que será presentada esta semana por la CIGET ante los diputados. Contiene 3 grupos de reformas de la ley de telecomunicaciones.
en la cual se estaría creando un concurso público paralelo a la subasta que ya existe, y con la innovación que este concurso no estaría limitado a alguno de los sectores, sino que quedaría a discreción de la administración pública dar ciertas bandas de frecuencia por medio de un concurso, sea para la finalidad que sea. Puede ser comercial, puede ser comunitaria, puede ser pública. Ayer inició un proceso de implementación de medidas que forman parte de un plan de seguridad que pretende disminuir la situación de violencia que vive el país. A continuación, un reporte de las acciones que fueron anunciadas justo el día de ayer y que comenzaron a hacerse efectivas. La situación de la violencia en el país ha orillado a las autoridades de seguridad a tomar medidas para combatir la delincuencia de una forma más contundente. Una de ellas, declarar estado de emergencia en 7 centros penitenciarios. Se ha decretado un estado de emergencia por un periodo de 15 días en los centros penales de Izalco, Chalatenango, Cojutepeque, Quezaltepeque, Gotera, Ciudad Barrios y Zacatecoluca. Estas medidas vienen a reforzar todos los aspectos de seguridad que estamos empeñados como Dirección General de Centros Penales a garantizar. A esto se le suma el traslado de 299 cabecillas de pandillas al penal de Quezaltepeque, según lo informó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde. Como parte de las actividades de seguridad desarrolladas, se está efectuando el traslado a condiciones de mayor seguridad y control aquellos sujetos que mantienen la comunicación, la coordinación y la dirección del cometimiento de hechos delictivos desde el interior del sistema penitenciario. Pero estas no han sido las únicas medidas tomadas en los penales. Las autoridades han prohibido las visitas íntimas y familiares. Tampoco se podrán realizar actividades para los reos, mientras que las requisas serán permanentes y se reforzará la seguridad penitenciaria. Estas y otras acciones serán con el fin de no darles tregua a los delincuentes. Que con esos grupos criminales no habrá ningún trato, ninguna negociación, ningún diálogo, ningún pacto. Estas podrían intensificarse tras la reunión que sostendrá esta mañana el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, con la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa. Un informe de Ileana Leiva. Bueno, entendemos que de última hora también ya no se llevará a cabo esta reunión entre el presidente de la República, pero sí va a ser entregado siempre el paquete de estas acciones que podrían implementarse en las próximas horas en la Asamblea Legislativa. Así que estaremos muy al pendiente de lo que ocurre en los próximos minutos. Le presentamos ahí un contexto de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad, y precisamente para hablar un poco más al respecto de este tema nos acompaña el analista Giovanni Galeas. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días. Buenos días, un placer para mí. Y bueno, también quiero invitarle a usted a que participe en este foro a través de la pregunta que sometemos a su consideración. La hemos publicado ya a través de nuestra fanpage en Noticiero Hechos. ¿Está usted de acuerdo con la participación de la Policía Nacional Civil y en este caso la Fuerza Armada de El Salvador en actividades dentro y fuera de los centros penitenciarios, tal como se anunció el día de ayer? Queremos que usted participe con nosotros, que nos comente. De hecho, ya tenemos ahí una buena cantidad de comentarios y de reacciones. Más adelante vamos a estar compartiendo algunos de ellos. Bueno, presentamos ya una nota, un contexto de lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Cuál sería su lectura de estas acciones que están implementando como parte de un plan de seguridad? Bien, mire, yo como todo salvadoreño he estado bastante preocupado por la situación que estaba atravesando el país, que es una situación extraordinariamente grave en términos de seguridad pública, y por lo tanto estoy, digamos, a la expectativa, no diría contento, pero sí esperanzado, porque se ha entendido, a mi juicio, dos cosas. Uno, que a problemas extraordinarios, soluciones extraordinarias. Ese es el primer punto. Pero el segundo, que creo que es lo que le da un piso de efectividad y de eficiencia a este nuevo periodo en la política de seguridad por parte del Estado, es que ahí se está dibujando un consenso en torno a estas medidas, a este tipo de política de seguridad por parte de todas las fuerzas políticas. Vemos que hay
diputados con bastante representatividad prácticamente de todos los partidos apoyando esto, y me da particular interés, digamos, el hecho de que un diputado de Arena como Rodrigo Ávila, que conoce la situación, puesto que él fue director de la policía, ¿no? Se haya mostrado con muchísima apertura, ¿verdad?, en términos de colaborar con el gobierno en esto, con su experiencia, y que por su parte el gobierno también haya tomado esa experiencia, ¿verdad?, y que haya ahí una colaboración, igual que el coronel Armendáriz del PCN, igual que el diputado Gallegos de Gana y otros que se han sumado, que me parece que esto es como el camino que había que seguir desde el principio, ¿no? De hecho, se ha cambiado un poco el discurso que manejaba muy particularmente el Partido Arena cuando decía que la participación de instituciones como la Fuerza Armada, que se podía caer en inconstitucionalidad. Ahora, pues al parecer han llegado a un punto medio en el cual dicen, bueno, hay cierto punto dentro de la ley, dentro de un marco que se puede siempre respetar y que sí, es válido, es aceptable. Sí, es que hay una cuestión que es el área, digamos, del tecnicismo legal, pero ese es superable por abogados. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen, ¿verdad? Y esto quiere decir que, bueno, en el área del tecnicismo legal eso es superable y eso es una cuestión de abogado, pero lo importante es la decisión política, ¿verdad? La decisión política de hacer un consenso de las fuerzas en torno al principal problema que tiene el país, que no es un problema de los partidos políticos, es un problema de la sociedad salvadoreña, de todos. Ellos son representantes de la sociedad y por lo tanto deben tener un mayor nivel de sensibilidad de que este problema es grave, es prioritario. Y yo siempre digo que aquel político que venga a decirme que tiene 10 prioridades es que no sabe de lo que está hablando. Prioridades son 2 o 3, ¿verdad? Y en este caso la prioridad nacional es la seguridad. Es tan así de que no hay desarrollo, posibilidad de desarrollo económico si no hay seguridad. La seguridad está, o más bien el desarrollo económico, está directamente vinculado al tema de la seguridad ciudadana. Y usted va a ver si esto, como yo creo, tiene éxito. Por supuesto estoy hablando de un proceso gradual, ¿verdad? Pero si esto tiene éxito, es que se va a ver de inmediato una reactivación económica, primero en microescala, en pequeña escala, en la medida en que los territorios, las comunidades, los barrios, las colonias vayan siendo liberadas del problema, de la presión que ejerce la delincuencia, la criminalidad ahí. Entonces se va a reabrir la pequeña tiendita que cerró, la pupusería, el vendedor de minutas va a poder ir de un barrio a otro, de una calle a otra, cosa que ahorita está muy problematizado. Alguien se puede morir por solo atravesar una calle que divide 2 territorios de distintas pandillas, ¿no? Entonces, primero una reactivación económica en pequeña escala, de los pequeños comercios, los pequeños oficios que se hacían en las colonias antes, en los barrios, incluso el señor que va gritando por ahí fontanería, fontanería, o que va ofreciendo servicios diversos, ¿verdad? Eso incluso estaba problematizado, la libertad de movilidad, de movilización de los ciudadanos que ofrecen servicios. En la medida en que se vaya recuperando la tranquilidad, la seguridad, el control, la presencia de la autoridad del Estado y del resto de las instituciones del Estado en los territorios, va a haber una incidencia directa en el desarrollo económico. Aquí llama poderosamente la atención que, bueno, no se conoce la totalidad todavía de las medidas que podrían ser implementadas, pero esta es la primera vez que, bueno, que yo recuerdo de los años recientes que se logra un consenso como tal. En este consejo pues están participando no solamente las autoridades de gobierno, las diferentes dependencias del Estado, sino que están los partidos políticos, hay empresarios, está la iglesia. La totalidad de los sectores parece que ahora sí dice, bueno, hoy sí vamos a apoyar estas medidas, aunque a lo largo de los años pues ha habido siempre diferencias. Sí, y es natural que haya diferencia entre los partidos políticos, pero tiene que imponerse por imperativo moral, por imperativo se tiene que imponer el consenso en torno a los problemas más graves que tiene la sociedad en su conjunto. Los partidos políticos no tienen por qué parecerse, ni ser igual, no tener el mismo programa. Hay una izquierda, hay una derecha, hay un centro. En política es así, esto es natural. Pero
frente a un problema de la sociedad en su conjunto tan grave como es el de la seguridad, creo que ahí tiene que haber consenso. Y yo diría, es más, que este consenso que se está dibujando en este momento, que no lo veo totalmente consolidado, pero que se empieza ya a ver como tal consenso, hay que cuidarlo. Y el que tiene que cuidarlo de manera particular, el que está obligado por ley a cuidar ese consenso es el gobierno. Es el gobierno el que tiene el deber de promover y de consolidar este tipo de consenso, repito, en torno a un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. En este país se ha aprobado diferentes estrategias, hemos conocido de la mano dura, la mano súper dura, ha habido diálogo incluso con estructuras criminales, sí, y nada había funcionado, no sí, se habían logrado los resultados esperados. ¿Qué nos hace pensar a los salvadoreños o cuál es la esperanza que podemos tener de que ahora sí va a funcionar? Hay una cosa, mire usted, el tema de la seguridad está vinculada de forma directa, en principio, a la ausencia de la autoridad del Estado en el territorio. ¿Qué determina que haya criminalidad, mayor o menor criminalidad en un territorio determinado? La ausencia de la autoridad del Estado. El primer poder del Estado es el coercitivo. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, ¿verdad? Si el Estado está ausente en el territorio, ese vacío de autoridad lo llena la delincuencia, lo llena la criminalidad. Esto es así, esto es una ley universal. Y sucede aquí, sucede en Rusia y en la China y en cualquier otro lugar. Así es, el vacío que deja la autoridad del Estado en un territorio lo llena la criminalidad. Bueno, ¿por qué hay ausencia de autoridad del Estado? Porque hubo una concepción, y en este caso yo siempre he dicho que felicito al Partido Arena porque ellos lograron en sus primeras gestiones consolidar lo que nunca habíamos tenido en el país, que es gestionar desde el poder los derechos civiles y políticos de la ciudadanía salvadoreña. Es que eso nunca lo habíamos tenido en toda nuestra vida republicana. Había habido autoritarismo, caudillismo, dictadura militar, pero el ciudadano no había ejercido sus derechos, le llaman derechos de ciudadanía, que son derechos civiles y políticos, el derecho de elegir y de ser elegido, las libertades individuales que conocemos. Bueno, eso lo gestionó exitosamente desde el Poder Arena, pero tuvo un error, un pecado, y es grave el error que cometió ese partido, es haber debilitado al Estado, prácticamente desmantelado al Estado, en términos de un pensamiento que decía soluciones privadas a los problemas públicos. Era el tema de las privatizaciones, y entre otras cosas se privatizó la seguridad. Aquí hay 23.000 policías, y hay casi el doble o el triple de policía privado, es decir, empresas de seguridad. En efecto. Es decir, esto es como sálvese quien pueda pagar, ¿verdad? ¿Y por qué hay poco policía y sin dinero la policía? Fíjese usted que los acuerdos de paz establecieron un número para el ejército, era 30.000 efectivos. Eso fue lo que acordaron las fuerzas. Allá en la mesa de negociación para los acuerdos de paz, 30.000. Pero el Partido Arena lo redujo a menos de la mitad. ¿Por qué? Y empobrecieron a la policía. ¿Por qué? Porque decían que eso es grasa del Estado, que era gastar inútilmente. Ellos querían un Estado pequeño y eficiente, decían. Entonces, para afuera, ese montón de grasa del Estado, no, es que no era grasa del Estado, era músculo del Estado. Ese concepto de privatizar incluso la seguridad, ya no digamos el problema de la salud o la educación, vaya, el de la seguridad provocó ese Estado débil, provocó el Estado ausente. ¿Cómo va a cubrir la policía si no tiene con qué? ¿Cómo va a cubrir, cómo el Estado va a desplegar su fuerza coercitiva, su autoridad en el terreno? Si lo empequeñecieron tanto que ya no podía la policía desplegar en el territorio. Y entonces, claro, el principio universal dice, ¿verdad? Dice que a mayor densidad criminal, máxima presencia y movilidad policial. Esta es la manera de resolver el problema, no existe otra. No existe otra posibilidad, pero ¿cómo va a haber un despliegue? Máxima movilidad y presencia policial si no hay con qué. Son poquitos los policías, muy poquitos. Aquí debería haber el triple de policía de lo que hay,
¿verdad? Pero no solo en número, sino en calidad de su equipamiento, de su formación. Deberían tener más presupuesto, pero escuchamos a personas... ¿Y no es suficiente el presupuesto? No. Y digo, tomando en cuenta también que hay un nuevo impuesto con el que ya se empieza a contar y que, bueno, la respuesta para la corporación policial ha sido un bono que para muchos ha sido una burla, $150 que serán repartidos en 3 meses, que ni siquiera se les da de una sola vez. Yo creo que es insuficiente el presupuesto para seguridad, pero es que mire, hay parado ahí en la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional paró un tema de 900 millones, 100 de ellos para seguridad, 100 millones de eso para seguridad. Y bueno, y hay personas, empresarios que dicen, no, es que no es un tema de recursos, es que sí es un tema de recursos. Claro que la seguridad es cara, claro que es, pero es inversión. El Estado que invierte en seguridad, que tiene una política de seguridad respaldada financieramente, ese Estado recupera ese gasto porque reactiva la economía. Es que el desarrollo económico está vinculado a la seguridad pública, no puede haber desarrollo si no hay seguridad. Usted va a ver, yo tengo confianza, no es fe, es confianza en función de datos que leo en lo que está pasando, en datos objetivos. Yo tengo confianza que esto va a ir a mejor, ¿verdad? Este proceso está caminando en dirección correcta, creo yo, y usted va a ver, y los que me están viendo van a ver, cómo esto que estoy diciendo se va a demostrar en términos muy objetivos, es decir, en la medida en que se vaya controlando más territorio, desplazando a la delincuencia y, es decir, bajando el nivel de la criminalidad a un tema de seguridad pública controlable por la policía. Es decir, cuando ya la delincuencia no amenaza ya la seguridad del Estado, digamos, ¿no? Sino que ya es un tema marginal, un tema de policía. En esa medida se reactiva la economía, primero en pequeña escala, y luego mediana escala, y luego gran escala, pero es que ahorita no se puede con la extorsión, con la amenaza de muerte, no hay posibilidad. Y de hecho parece que el tema de la extorsión es uno de los primeros puntos que sería tratado a través de las medidas que están siendo implementadas a través de los centros penitenciarios. Conocimos el día de ayer ya de traslados de cabecillas, eso genera un movimiento importante, ¿verdad?, de la operación o de la operatividad que mantienen los pandilleros. Hay otras situaciones que han estado a la vista pública y bueno, lo mencionábamos ayer con los diputados que nos acompañaban por la mañana. Yo les decía, bueno, ¿quién más se lucra aparte de las empresas, aparte de las telefonías, de este movimiento que hay? Porque las celdas nunca se terminan de bloquear, entonces en los centros penitenciarios siempre hay comunicación. Sí, es que mire, el tema de seguridad es un tema delicado y en eso el Estado, sobre todo, dada la gravedad del problema que tenemos aquí en El Salvador, ha llegado a un nivel extraordinario el problema, por lo tanto, decía, se requieren soluciones extraordinarias. Pero el tema es que el Estado no puede, no debe, ni puede rogar, suplicar encarecidamente a las telefónicas que anulen o bloqueen o controlen la señal que permite que de los penales pueda salir y entrar llamada. No le puede estar solicitando, no, es que tiene que cumplirse la ley. Eso lo tienen que hacer. Y yo diría que si no atienden las telefónicas este clamor, si no entienden eso, entonces el Estado estaría en la obligación de ir y anular, como sea, esas torres, incluso cortándolas. Y lo van a hacer. Yo estoy seguro que lo van a hacer. ¿Por qué? Nadie me lo ha dicho. O sea, no he conversado con un funcionario, con alguien que me diga, eso es lo que vamos a hacer. Es que lo sé porque es lo que tienen que hacer. No le pueden pedir, por favor, señores, bloqueen las llamadas. Tienen que ir y anular esas torres. Si es preciso, quitándolas. Eso quiere decir partiéndolas. Y yo creo que lo van a hacer porque es que tienen que hacerlo. Bueno, hemos conocido ya como parte de las medidas que habrá alguna participación muy particularmente de la Policía Nacional Civil y del Ejército, se dice, tanto al interior como en el exterior de los centros penales.
¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué mensaje se está dando después que hemos conocido este sistema corrupto que se ha manejado también dentro de las cárceles? Esto de que pueden ingresar los chips, que de repente cuando hacen las requisas se encuentra cierta cantidad de teléfonos, cierta cantidad de chips, armas, hechizas y una cantidad de ilícitos. Esto es frecuente, esto es de siempre. Claro, y no hay que asustarse de ese tipo de datos porque basta echar una mirada al mundo, a Brasil, a Venezuela, a México, a Guatemala, en todos los continentes, en todos los rincones, en todas las partes, el poder corruptor de la criminalidad y sobre todo del crimen organizado es terrible. Funciona por el principio de plata o plomo, ¿verdad? Te doy dinero, bueno, no quieres dinero, entonces te doy un balazo en la cabeza, ¿verdad? Para que hagas lo que yo quiero. Ese es el poder de cooptación que tiene el crimen organizado. No solo el tema de las pandillas, el crimen organizado en general. Las pandillas vienen siendo parte de este tema. El poder de corrupción que tienen sobre las autoridades, sobre las instituciones, es grave, es fuerte. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Corrompieron gran parte del sistema de vigilancia, de custodios y tal, porque no hay otra explicación de cómo ingresa tanto, a veces se requisan hasta 300 teléfonos dentro de un centro penal. Solitos no entran, pues, ahí alguien los mete, no permite su entrada. Bueno, alguien de la máxima confianza del director de la policía, de la corporación policial, está en inspectoría ahora. Esto es lo que cambia. Esto es lo que cambia y otras medidas que se han anunciado ya, que son traslado de reos, desvincular o están desarticulando estructuras organizadas dentro de los penales, apartándolos, ¿verdad? A las jefaturas de las estructuras intermedias, que son sus correas de transmisión hacia adentro de los penales y hacia afuera. Bueno, esto es lo que se está haciendo y garantizando el tema de la no corrupción, ¿verdad? Y de la vigilancia por alguien que es de extrema confianza de la corporación policial, es decir, la figura del inspector policial para los penales. A mí me parece que es adecuado. Son las 6 de la mañana con 58 minutos y tengo que hacer la primera pausa dentro de este espacio de entrevista. Hay participación de las personas que deciden opinar también en este foro a través de nuestras redes sociales. Cuando regresemos, comparto algunos de los comentarios. El analista Giovanni Galeas nos acompaña esta mañana. Estamos hablando de las acciones que se están implementando en materia de seguridad, de los efectos que se pueda tener de estas acciones específicas. Ya hemos visto en centros penales todo lo que ha ocurrido y bueno, nosotros le invitamos a usted a que participara también en este foro. Sometimos una pregunta a su consideración a través de nuestras redes sociales en Facebook. Y quiero compartir algunos de los comentarios que nos hacen llegar precisamente opinando sobre si está usted de acuerdo o no, pues sobre esta participación tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada al interior y al exterior de los centros penitenciarios. Así que compartimos algunos de los comentarios. Me parece si los tenemos ahí listos. Bueno, se los vamos a mostrar más adelante mientras nos preparamos en ese sentido. Pero bueno, yo decía, ¿cuál es el mensaje entonces que se está dando con esta participación tanto de la Policía Nacional como del Ejército al interior de las cárceles? ¿Cuál es el resultado que vamos a obtener de esto? O bueno, ¿cuándo se podrían esperar resultados? Mire, el resultado va a ser el control del tema carcelario. Claro, este es un primer ciclo de medidas, un primer paquete le han llamado de medidas. Vienen otras, ¿verdad? Porque es todo un plan de contingencial el que se está montando. En este primer momento son esos traslados, ese nombramiento de esa figura de la inspectoría de centros penales por parte de un oficial de la policía, de un comisionado. Marín es el que se va a hacer cargo de esto. Estas son primeras medidas para controlar el tema de que muchos de los delitos que se cometen fuera están siendo ordenados desde las prisiones, ¿verdad? Este es un primer peldaño, digamos, y va a generar resultados de manera inmediata, pero no es suficiente. El sistema penitenciario salvadoreño está prácticamente colapsado o a punto de colapsar, porque hay demasiados presos, ¿verdad? Porque la densidad criminal es altísima, la efectividad policial es
evidente, tenemos una policía admirable, en términos no solo de entrega, coraje, heroísmo, lo que están haciendo, cómo enfrentan a la criminalidad arriesgando sus vidas, no solo eso, sino técnicamente eficiente, puesto que prácticamente aquí no hay delito que se cometa que la policía no se haga presente y capture. Aquí hay capturas todos los días. Entonces, claro, tenemos una alta densidad poblacional en prisión, ¿verdad? Andamos tercero o segundo lugar en el mundo de penitenciarización, le llaman a esto, de población en penales por 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes. De hecho, esto ha obligado a un decreto transitorio en el cual se dice que, bueno, enfermos terminales, por ejemplo, estarán saliendo de la cárcel, pero yo también hago la consulta. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? ¿Será que van a ir a saturar los hospitales, por ejemplo? De todas maneras... Si muchos de ellos ni siquiera la familia los quieren recibir. Sí, pero de todas maneras en prisión estaban igual cargando... Es decir, el problema... De un lado pasa la carga a otro. No, pero solucionando un problema. Es decir, en vez de que esté un señor de 70 años ahí preso, que está por delitos de otro tipo, pues no de alta violencia, ese espacio lo tiene que ocupar un delincuente violento. Este es el tema. Claro, esto es contingencial, es extraordinario porque el problema es extraordinario, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que haber una reforma del sistema penitenciario. Esto ya tiene que ver con la infraestructura, con otro tipo de cosas. Crear nueva infraestructura es otro presupuesto, hay que hacerlo también. Pero yo creo que el problema va a tender a remitir. Creo que lo peor ya lo estamos pasando. Ya no puede haber más criminalidad en El Salvador de la que hay, ¿verdad? Entonces yo creo que por lógica histórica también y social, ¿verdad? El problema va a tender gradualmente, repito, a remitir. Mire, hay algo bien positivo. Una señal positiva es lo que está pasando con las pandillas, que están lanzando mensajes públicos, videos. Ayer salieron otra serie de videos diciendo vamos a mantener la prórroga, vamos a mandar. Mire, qué bien, qué bien. Hay que felicitar en este sentido a los delincuentes y les tomamos la palabra. Como sociedad estoy hablando. Mire, como ciudadano, está bien, háganlo, pero entiendan una cosa, y esto es necesario que lo entiendan también los pandilleros. Se les agradece el gesto de reducir los índices de homicidio, pero la política de seguridad pública, la política de seguridad del Estado no puede depender ni de la voluntad ni del condicionamiento de las pandillas. Esta tiene que seguir, porque el problema extraordinario lo generó la pandilla, lo generó la criminalidad al elevar, como lo elevó, los índices de delincuencia en el país. Entonces, bueno, mientras dure el fenómeno, van a haber medidas extraordinarias. ¿Realmente usted cree que deberíamos de agradecer a estos delincuentes? Todo. A mí me preocupa, yo veía las imágenes justo, y es que bueno, ellos decían, nunca se va a poder terminar con las pandillas, me parece que es una amenaza. Sí. Ellos adjudican la disminución de los hechos violentos de los últimos días, justo lo que usted mencionaba, digamos del fin de semana, sábado o domingo hasta la fecha, a su buena voluntad, pero también decían que están demostrando poder, capacidad, y dicen que cuentan con el respeto y que cuentan con el territorio. Sí, porque, bueno, ahí hubo un señor Mason, que en ese momento era vicepresidente de ideología, que fue a reunirse con cabecillas de las pandillas y les dijo, claro que ustedes pueden ser un partido político, eso está en el video, eso está en el audio, ahí está. No es casual que ahora aparezca un movimiento de uno de los intermediarios del diálogo, diciendo un movimiento político ya. Y no es casual que estos señores estén con este discurso ahora, ¿verdad? Vamos a mostrar fuerza, a mostrar poder. Bueno, el problema es que están desafiando al Estado. El Estado tiene que enfrentarlos. Esto es la dinámica, la lógica. Yo lo que decía en términos de agradecer es que por un salvadoreño, una decisión de no matar a un ciudadano es aplaudible, es aplaudible. Si tienen una decisión de no seguir matando, esto es de agradecer, porque es por la vida, por el respeto a la vida del ciudadano. Pero esto no quiere decir que el Estado va a dejar de hacer uso de lo que le corresponde, que es el monopolio en el uso de la fuerza, que es su poder coercitivo. Yo la duda que tengo, fíjese, es la siguiente, y lo propongo como un punto de reflexión. Si una pandilla o las pandillas dicen, vamos a dejar de matar, yo sé que el crimen no es el principal delito de las pandillas. No es el crimen es un instrumento, es instrumental. El principal delito es la extorsión.
matan para hacer efectiva la extorsión, ¿verdad? Porque usted no me va a dar dinero a mí si yo no le he demostrado antes que si usted no me paga yo la mato, ¿verdad? Porque entonces, ¿por qué me va a dar? Entonces, el delito de crimen tiene que ver, está directamente vinculado a la extorsión. Si dejan de matar, es que van a dejar de extorsionar, pero entonces, ¿de qué van a vivir? Estas estructuras son estructuras criminales, ¿de qué van a vivir? Entonces, yo dudo de que si no renuncian a la extorsión, puedan renunciar al crimen. Esto lo tienen que solucionar ellos, porque lo que pasa es que no pueden estar en paz en las comunidades donde viven y tal, no pueden desplazarse sin problemas si mantienen una actitud delictiva. Los va a perseguir la policía, estén donde estén. Y para que esto no suceda tendrían que renunciar a cometer delitos. Esto no quiere decir solo dejar de matar, quiere decir dejar de extorsionar básicamente, porque matan por dos cosas, una para garantizar la extorsión y la otra es en pleitos por territorios entre ellos para controlar el territorio. ¿Y para qué quieren controlar el territorio? Para poder extorsionar. Este es el tema. Tenemos ya lista la participación ciudadana. Quiero agradecer a las personas que estuvieron opinando a través de nuestro muro en Facebook. Y esto es lo que dicen algunos de los comentarios. Roberto Flores, por ejemplo, dice, podría aprobarse, pero lo malo es que en la Policía Nacional Civil es difícil confiar porque ellos informan a los pandilleros de todos los movimientos y parte de los militares sí, pero ayudarían aún más en las calles, ya que ellos están hechos para el combate y no para hacer este trabajo y el cuidado que hacen otras instituciones en el tema de la seguridad. También tenemos ahí el comentario de Daniel Mejía, que dice muy de acuerdo, ya que el pueblo necesita la seguridad que se merece y que desde hace mucho tiempo no la tenemos. Esto en relación a la participación de la Policía Nacional Civil y el Ejército en los centros penitenciarios. Francisco Melara dice, pero que eduquen, que capaciten a los soldados para que no vayan a fregar a los jóvenes que no andan en nada. También tenemos por ahí el comentario de Apocalipsis García. Dice, sí, está bien, y que también cambien al director de centros penales. Muchísimas gracias por su participación. Solamente son algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Y bueno, quiero aprovechar también para saludar a las personas que están muy activas y opinando a través de nuestra cuenta de Twitter. César Chicas, por ejemplo, dice, en los alrededores de los centros penitenciarios, las estructuras criminales colocan repetidores. No es tan sencillo como botar una torre. También Guillermo Bran opina y dice, los únicos responsables de que en los centros penales no entren celulares y bloqueadores, que los bloqueadores de señal estén funcionando o no, es el gobierno. También tengo el comentario que nos hace Alas de Colibrí, se hace llamar a través de la cuenta de Twitter, nos dice, la explicación más lógica es que hay corrupción en todos los niveles. ¿Cómo combatir este flagelo? Todas estas dudas que tiene la ciudadanía son fundadas. Ha habido corrupción. Esto ha permitido el punto al que hemos llegado. Si no hay control de la corrupción, no se puede arreglar el problema. Yo entiendo que lo que se está haciendo va en esa dirección y por eso es que creo que es... Pero ¿quién controla el tema de la corrupción? Porque al final esto se ha mantenido en los más altos niveles, o así parecería. Sí, cuando hay una prueba objetiva de que hay, no se puede decir, es que aquí todo está corrupto, aquí todo está perdido, es el actuar de la policía. Estos muchachos arriesgan sus vidas todos los días. Es que mire, el accionar, alguien puede pensar, es que hubo una captura allá, hubo un preso allá, hubo un enfrentamiento allá, es que hay que ver el proceso en conjunto, ¿verdad? Es un accionar diario. La policía opera de día y de noche, todos los días, todas las noches. Solo en el periodo vacacional, según informes, hubo 20 intercambios de disparos entre policías y delincuentes, no, 18, perdón, 18. Eso produjo 20 pandilleros ultimados, es decir, que se les dio la baja, pues, 20 en 18 tiroteos y 20 armas recuperadas, solo en el periodo vacacional. Si la policía, sus mandos medios, su base y su jefatura operan así, hombre, son confiables. Es que decir, no, si la policía es corrupta, la misma policía,
permítanme, no es así. Si fuera así, entonces no tuviéramos este nivel de efectividad y de accionar de la policía, de abnegación con la que trabaja, incluso con un presupuesto deficiente, con un equipo que no es el correcto. Incluso en esas condiciones, la policía hace el papel que está haciendo. Yo ante estos señores sí me quito el sombrero. Yo sí saludo a la policía y los felicito. Como ciudadano, me generan un enorme respeto, un enorme agradecimiento, porque están haciendo, digamos que es el sector, el segmento que mejor está haciendo su papel, es la corporación policial en esta crisis. Son los que mejor han gestionado el problema, la policía, con mucho coraje, con mucha entrega. Yo ante estos señores sí me quito el sombrero. ¿Cuáles son las acciones que deberían de complementar lo que ya se está haciendo? Hay, de hecho, lo avisaba ayer en una conferencia de prensa a las autoridades que fueron a lo del traslado de los primeros prisioneros a Quesaltepeque, y decían, en las periferias de los penales críticos, que son 7, en la periferia de eso va a haber operación permanente. Es decir, la policía se va a tomar la periferia. Las autoridades van a tomarse la periferia, no en el sentido de desalojar a la gente, pero sí de mantener vigilancia sobre todo el entorno, ¿verdad? Van a ser, eso se llaman anillos de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, en la periferia van a tener control de las personas, de las casas, donde a veces la delincuencia lo que hace es copar la periferia de un penal para poder tener esa complicidad, esa red de complicidad, digamos. Bueno, hay medidas policiales, técnicas que yo no las conozco porque yo no soy policía, ni siquiera experto en seguridad, pues, sino que más bien lectores que soy, ¿no? De temas, pues, de temas varios, ¿no? Pero hay técnicas policiales para tener un control particular, puntual, sobre la periferia de los penales, y esto ya está eso lo avisaron ayer, es parte de las medidas. Son las 7 de la mañana con 15 minutos y nuevamente tengo que hacer una pausa comercial, pero antes nos vamos a enlazar con Néstor Hernández, que nos tiene información en desarrollo a esta hora. Néstor, buenos días, adelante. Buenos días, Elida, así es, estamos enfrente de Medicina Legal. Comentarte que acá se ha hecho una protesta de parte de los sindicatos de trabajadores del órgano judicial y han cerrado en este momento, no tienen acceso a las jefaturas, al menos de los edificios que se encuentran en este lugar, pero para que nos dé más información vamos a hablar con el secretario general del sindicato para que nos comente exactamente cuáles son los motivos de esta protesta y exactamente qué es lo que está cerrado hasta el momento. Bueno, mire, se encuentra cerrado en este momento San Miguel, departamento de San Miguel, para que ustedes lo puedan corroborar con sus corresponsales. Se encuentra cerrado Santa Ana y se encuentra cerrado San Salvador. La situación es la siguiente, es que aquí hay mucho abuso, mucha represión en contra de los trabajadores por parte de jefaturas, de jueces, y además los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se han dedicado a ver solo cuestiones políticas y lo administrativo en la Corte Suprema de Justicia lo han dejado caer. Miren, tenemos los ascensores en todos los edificios desde hace meses que no funcionan. Hay gente aquí discapacitada que no puede subir a sus niveles a trabajar o que tiene que hacer grandes esfuerzos para trabajar porque los ascensores no funcionan. Además, el año pasado no se nos entregó la prestación de los uniformes que hemos conquistado con lucha organizada. El calzado para los trabajadores es deficiente, es pírrico. Además, el medicamento que hay en las clínicas es medicamento de baja calidad, no sirve, no funciona. Pero además el presidente de la Corte Suprema de Justicia se niega a dialogar con los trabajadores. Entendemos que al final no es él, ¿verdad? Son los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional los que abusan porque se han vuelto los dueños de la institución, por si el pueblo salvadoreño no lo sabía. Así es que esta medida se va a mantener hoy y probablemente pueda ir siendo a escala progresiva a nivel nacional de acuerdo a las necesidades y a las condiciones que se vayan generando. Le demandamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia un diálogo serio con los trabajadores y que se respeten las prestaciones. Compañeros trabajadores a nivel nacional, las prestaciones nuestras están en juego, peligra el bono del mes de julio, por lo tanto estos son derechos adquiridos y conquistados por la clase trabajadora de acuerdo al artículo 52 de la Constitución y no vamos a retroceder en ello y les estamos avisando a nivel nacional que todos se pongan ya en sintonía porque de haber necesidad vamos a ir cerrando progresivamente a nivel nacional. Por el momento es San Miguel, Santa Ana, San Salvador, entiendo que está por sumarse Chalatenango
y Aguachapán, que les estamos pidiendo que se mantengan tranquilos, porque en este momento es nada más una muestra y le estamos demandando al presidente que de manera urgente, inmediata, esta mañana, se instale una mesa de diálogo para discutir los problemas de los trabajadores. Y aquí en San Salvador las diferentes oficinas también se encuentran bloqueadas para las jefaturas. Pues como usted lo ve, el edificio privado y social no entrarán jueces, no entrarán jefes, el edificio administrativo no entrarán las jefaturas, medicina legal tampoco están entrando las jefaturas, por el momento esa es la primera medida. Quiero aclararle al pueblo salvadoreño que en cuanto al Instituto de Medicina Legal, los levantamientos de cadáveres y las autopsias las estaremos desarrollando de manera normal, porque somos comprensivos con la situación actual que se está viviendo en nuestro país y con el dolor de la gente y el sufrimiento de la gente de nuestro pueblo no vamos a jugar. De momento no han sido escuchadas ninguna de sus peticiones, porque hace unos días hubo incluso una huelga de hambre de parte de algunos de los empleados de medicina legal. Pues sí, justamente, hoy se agudiza la medida por el hecho de que el día de ayer por la tarde las jefaturas de medicina legal irresponsablemente, irrespetuosamente, a sabiendas de que teníamos una negociación en marcha, ellos ayer les trasladaron un nuevo horario abusivo y prepotente a los compañeros, entonces también va por ellos la medida. Muchísimas gracias. Bueno, escuchaban ustedes las peticiones de parte de los empleados del órgano judicial que están en este momento cerrando el bloqueo, están haciendo un bloqueo para las jefaturas de los diferentes edificios a nivel nacional. Así que esta es la información que hasta el momento vamos a ampliar en la siguiente emisión de Noticiero Hecho. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Néstor, y bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Giovanni Galeas nos acompaña esta mañana y hemos estado hablando de este tema que nos preocupa a todos como salvadoreños, el tema de la seguridad, las medidas que ya se han comenzado a implementar, estas acciones que se espera tengan efecto en los próximos días y que estaremos muy al pendiente de eso también. No podemos olvidar que este problema, este fenómeno que se vive en El Salvador, el problema de las pandillas, tiene a su base todo un problema que no es nada nuevo. Exclusión social, falta de oportunidades, ya lo decía usted, falta de empleo. Descomposición del tejido social. Exacto. También por la migración. ¿Cómo se le va a dar la oportunidad a estos jóvenes que realmente quieran insertarse? Habrá algunos que quizá ni quieran, pero quizá hay algunos que sí, o por lo menos debemos tener la esperanza de que así sea. Yo estoy seguro que sí, hay incluso yo diría una gran cantidad. Bueno, mire, yo le decía al principio, este tema de los derechos civiles y políticos que Arenas gestionó exitosamente en el poder durante los primeros años de la posguerra. Esto es celebrable, no es una conquista menor, no es una cosa ligera, es una cosa muy importante, fundamental para nuestra historia. Pero a eso, a los derechos civiles y políticos, hay que agregar una tercera grada de derechos ciudadanos, derechos de ciudadanía, son los derechos sociales. Estos tienen que ver ya no con la libertad de elegir y ser elegido, con la libertad de movilización, de expresión, de culto, de domicilio, la no violabilidad de la correspondencia y tal. Estos son derechos civiles y políticos, pero hay una tercera categoría de derechos, que son los derechos sociales, que tienen que ver con la redistribución del ingreso, de la riqueza. Estos son derechos de ciudadanía, derechos sociales. Esto quiere decir romper el tema de la desigualdad. Vivimos en una de las regiones más desiguales del planeta, en América Latina. Bueno, y es una de las regiones más violentas, no es casual. No es casual, la violencia está directamente vinculada al tema de la desigualdad. Hay que corregir un problema gravísimo en esta sociedad, que es el tema de la enorme brecha que hay entre un pequeñito sector de ricos, muy ricos, y una gran cantidad de pobres, muy pobres, ¿verdad? Con una clase media muy débil, ¿verdad? Hay que sacar a la gente de extrema pobreza, sacar a gente de la pobreza. Hay que hacer sociedades de clase media. Corregir el tema de la desigualdad implica darle plena vigencia a los derechos sociales de la ciudadanía. ¿Y esto cómo se hace? Porque yo decía, el primer poder del Estado es el coercitivo, y en una situación extraordinaria como esta se ve ese tema, es el enfrentamiento policial, militar contra la delincuencia. Pero es que eso no es más importante en un segundo momento que lo preventivo. Pero lo preventivo, cuando hablamos de política preventiva, es otro nombre de la política social, es un sinónimo de la política social. El Estado, la autoridad del Estado en el territorio se ejerce por dos vías: una, por la presencia de la autoridad, de la policía, de la Fuerza Armada en el territorio. Esta es una nada más, pero la misma autoridad del Estado se ejerce desde las instituciones
¿verdad? Por medio de las instituciones que garantizan esos derechos sociales en forma de planes, de proyectos que incluyen a los ciudadanos en salud, en educación, en todo lo que es derecho de ciudadano. Pero para eso, el otro nombre de eso es redistribución del ingreso, de la renta, pues, redistribución, porque lo que hay hasta ahora es, nuestra historia está marcada por una política de concentración, muy concentracionaria, en muy pocas manos, el ingreso, la renta, ¿verdad? Y una gran mayoría de gente que viva como pueda, ¿no? Es que eso ya no puede ser. Queremos solucionar el problema, tenemos que solucionar de fondo, quiero decir, ¿verdad? La policía lo que está haciendo y las medidas policiales y militares, estas son de momento. Lo fundamental es la prevención, efectivamente, eso se hace a través de política social, de garantizarle a la ciudadanía sus derechos sociales. Eso tiene que ver con la redistribución de la renta, de la riqueza. Ajá, ese punto muy específico, ¿cómo se logra? Porque muchos creían que, bueno, con el cambio de gobierno eso se iba a empezar a lograr y tal parece que seguimos igual. Yo diría que hay una pequeña diferencia de concepto al menos, ¿verdad? Unos en política creen en eso que yo le dije al principio de soluciones privadas a los problemas públicos. Un problema público es la seguridad, bueno, creemos empresas de seguridad. ¿A quién va a proteger? Al que pueda pagarlo. ¿Y al que no puede? ¿Que se muera o qué? No. Entonces, bueno, hay quien piensa en la privatización y hay quien piensa en un Estado no solo pequeño y eficiente, como dicen, no, un Estado fuerte, capaz de cumplir las dos tareas de un Estado. Política preventiva a través de planes sociales y política de coercitivas, es decir, ejerciendo el monopolio en el uso de la fuerza, ¿verdad? Pero lo fundamental es la política social, es la redistribución del ingreso. ¿Cómo se logra? Bueno, la derecha planteó el tema de las privatizaciones, incluyendo el tema de privatizar salud y tal, ¿no? Bueno, la izquierda, o del centro a la izquierda, se plantea la inclusividad, la política de inclusión, los proyectos sociales que funcionan más, que funcionan menos, que deberían ser más. Yo creo que más, que debemos ir a más. Y yo creo que el ciudadano tiene que votar por quien le ofrezca mayor posibilidad de política social, ¿verdad? Ya de privatizaciones, ya. Imagínense que nos van a salir con que van a privatizar el agua, la salud, la educación, y entonces que el pobre que se quede analfabeto, que se quede sin medicina, no. Pero eso necesita un Estado fuerte, y para eso también hay que pagar impuestos, ¿verdad? Pero aquí hay casi 2.000 millones de elusión de impuestos anuales, 2.000 millones. Y fíjese usted que a un señor que la ONU nombró el mejor policía del mundo porque solucionó como jefe un problema gravísimo de seguridad allá en Medellín, en Colombia, estoy hablando del general Óscar Naranjo. Cuando iba a solucionar este problema, cuando le pusieron en las manos el problema, solucione este problema. Era la alta criminalidad, era la ciudad más violenta del mundo en ese momento, Medellín. Y entonces él reunió a los hombres más ricos de Colombia y les dijo, este es un episodio muy famoso, el general Naranjo reunió a los hombres más ricos, a los empresarios más poderosos de Colombia y les dijo, señores, la seguridad que ustedes no tienen son los impuestos que no pagan. Paguen sus impuestos. Estamos hablando de un nivel de elusión extraordinariamente escandaloso en el país. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares, cálculos de académicos, ¿verdad? 2.000 millones de dólares en elusión, eso es la mitad del presupuesto nacional. Pudiera ser invertido en temas tan importantes como educación, salud, y agrego acá el comentario que nos hace Edith Anaya, también el rescate de la memoria histórica y resolver la injusticia e impunidad histórica. Totalmente de acuerdo, Una sociedad donde hay injusticia y donde hay desigualdad es una sociedad violenta. Queremos superar el tema de la violencia, tendamos a mayor justicia social, a una sociedad más armoniosa, más educada, a mayor educación, menos sentimientos primitivos, ¿no? La violencia es un sentimiento primitivo, es una respuesta primitiva a problemas. La única manera de dominar la bestia que tenemos dentro es cultivando nuestro espíritu, es educándonos. Así ha sido el camino de la humanidad, a mayor educación, menos violencia.
Quiero agradecer a las personas que han estado muy activas participando con nosotros a través de la cuenta de Twitter y nos han hecho llegar sus comentarios, también a quienes participaron a través de nuestra pregunta en Facebook. Vamos a concluir esta entrevista compartiendo algunas de las declaraciones que surgen de este espacio. El Estado no puede rogar o suplicar a las telefonías que bloqueen la señal. Ellos tienen que cumplir la ley, han sido las palabras de nuestro analista invitado, Giovanni Galeas. Yo dudo que si no renuncia a la extorsión puedan renunciar al crimen, porque ¿de qué van a vivir? No hay explicación de cómo ingresan ilícitos a los centros penales. Las palabras de Giovanni Galeas esta mañana. Si tienen una decisión de no seguir matando, esto es de agradecer. Son algunos de los comentarios, algunas de las declaraciones vertidas de esta entrevista. Y quiero terminar reiterando mi felicitación, mis respetos a los policías, tanto a la base, a sus mandos intermedios y a su jefatura superior. Mi agradecimiento como ciudadano también a ustedes, señores policías, que son nuestros héroes. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A usted, muchas gracias. Nosotros seguimos con más de Noticiero Hechos. Carlos y Lorena están listos en el set y tienen más información que compartir. El flujo vehicular sí, en porque, ese sector. Bueno, veíamos en esa zona, cuando antes habían terminado de construir en esa zona, pues estaba bastante congestionada la calle Pedregal y hoy pues luce bastante liberada en esa parte. Bueno, vamos entonces a otra información. Les estamos adelantando más temprano. La División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil desmanteló un taller clandestino de cohetes artesanales. Esto sucedió en el municipio de Ciudad Delgado, donde también se incautaron más de 100 morteros. Veamos a continuación el informe. Con el fin de evitar una posible tragedia por la mala manipulación de productos pirotécnicos, la División de Armas y Explosivos de la PNC desmontó un taller clandestino en el pasaje Palma de Ciudad Delgado. Solo es mortero número 5, son alrededor de 120 rollos de 100 unidades. Más que todo es materia prima, materia prima nada más, o sea, una cantidad más o menos de 25 libras, pero solo de cada producto por separado. Son 47 rollos de producto en proceso de terminación, ¿verdad? Y hay 73 rollos de tubo, nada más de tubo para mortero, todo para mortero número 5. Y eso es todo. Y se hallaron una pequeña cantidad de clorato y de azufre para hacerla. En este taller trabajaban 4 personas y se presume vendían los productos a comercios más grandes. Este tipo de talleres ponen en riesgo la vida de los habitantes de la zona, pues por la mala manipulación de los productos explosivos puede generarse una detonación que deje serios daños. Cuando un taller de estos ocurre una desgracia, se da una explosión, los daños son cuantiosos, ¿verdad? Puede darse daños tanto personales como igual materialmente, ¿verdad? Si bien existe una ley especial para la regulación y control de las actividades de la pirotecnia, la cual incluye sanciones considerables contra las personas que hagan mal uso de la pólvora o que pongan en riesgo la vida de los salvadoreños, las personas que no cumplan y elaboren estos productos son sancionadas desde 5 hasta 10 salarios mínimos. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Bueno, días atrás la Policía Nacional Civil, recordará usted que interceptó una lancha sospechosa cerca de la costa salvadoreña. Tras concluir con el procedimiento, las autoridades han presentado la droga incautada y a los supuestos traficantes. Una embarcación fue interceptada por las autoridades a más de 100 millas náuticas en costas salvadoreñas, donde se conducían 3 ecuatorianos identificados como Agustín Bermúdez Vera, de 40 años, John Carlos López, de 26, y Fermín Osorio Vega, de 39. Ellos transportaban 30 paquetes de cocaína. Este es el tercer cargamento millonario de droga que las autoridades confiscan en las últimas semanas. Estamos haciendo las coordinaciones con los países suramericanos para establecer las posibles vinculaciones de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico que puedan estar identificando los paquetes con este tipo de marca. Estamos pendientes de esas coordinaciones, al igual que las respuestas
hacia el país de origen de los detenidos. Mientras los extranjeros detenidos admitieron que cometieron un ilícito y están dispuestos a que se les castigue siempre y cuando sea en Ecuador, aunque aclararon que esto lo realizaron con la promesa que se les pagaría $15,000 a cada uno. Yo lo hice porque tengo mi hija que tiene una enfermedad que es malformación de la columna, escoliosis, y al verme tan apretado que no tenía, yo cometí ese error. $15,000 si transportan estos paquetes. Solo eso. Pero sí me gustaría que me enviaran para Ecuador, que así pagar la condena. ¿Le dijeron cuánto? Yo me imaginaba, pero no sabía, pero me imaginaba por lo que lo estaban pagando. ¿Cuánto? $15,000 por cada uno. ¿Quién les pagó eso? Le iban a pagar. ¿Quién les iba a pagar eso? El que nos contrató, un señor que no sabemos quién es, pero se desapareció de cuando lo contrató. La PNC considera que esta droga que partió de Sudamérica no tenía como destino El Salvador. Hace la intervención, más o menos alrededor de 130 millas náuticas, considerando la ruta que traían, lo más probable es que su destino puede haber estado hacia las costas del país vecino de Guatemala. El tráfico de drogas en la región continúa siendo un desafío para las autoridades, sobre todo cuando países como El Salvador siguen siendo un corredor hacia Norteamérica y México. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Bueno, estamos de regreso para platicar también de un tema de reducción de labores en el hospital psiquiátrico, esto en Soyapango, Celida. Así es, hay descontento entre los sindicalistas del Hospital Nacional Psiquiátrico. Ellos suspendieron labores de forma parcial. Veamos cuál es la denuncia. Falta de medicamentos. Ven las grandes colas que hay, la gente se está yendo sin medicamentos. El decanoato es uno de ellos, ¿no? Falta de equipo de lavandería. Faltan dos máquinas, hay que saturar las otras para que salga la obra. Son solo algunas de las denuncias que hacen los sindicalistas del Hospital Nacional Psiquiátrico en Soyapango, quienes este martes redujeron las labores en varias áreas administrativas como la financiera, la unidad de adquisiciones y contrataciones y recursos humanos. Hemos tenido la vacación que recién finaliza, pues la hemos tenido con la planta que no servía. Todo lo que era caldera no servía y el señor director no se presentaba. Entonces hay una serie de irregularidades. Ellos llevan sus denuncias un poco más allá y agregan la falta de libertad sindical a pesar de que su organización aglutina a unas 300 personas. Acusan al actual director Melvin Gómez del problema. Lo que nos dice es eso, pues que nos quiere callar de una forma donde no tenemos derecho a poder manifestar nuestros derechos y nuestras situaciones en las cuales hay una aberrante violación, sobre todo al clamor popular de los trabajadores. En el mes de febrero, el doctor Melvin Gómez ha quitado de raíz estos permisos, ha eliminado por completo y eliminado el 100% de permisos sindicales, dejando a todos los representantes de los sindicatos sin ninguna hora de permiso sindical. Los sindicalistas dijeron que continuarán con las acciones de hecho hasta que se les dé una alternativa de solución o se destituya al actual director del centro psiquiátrico, pues aseguran que los mayores afectados son los pacientes y trabajadores. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, y hay más protestas que se generan este día, ya le presentamos las imágenes y hace unos minutos nos enlazábamos con nuestro compañero Néstor Hernández hasta las afueras del Instituto de Medicina Legal, donde también se está realizando ahí, pues no han podido ingresar ni siquiera las autoridades al lugar. Hay una protesta que se mantiene todavía a esta hora de la mañana, de hecho lo hemos compartido también a través de nuestras redes sociales, usted nos encuentra en Twitter como @noticierohechos, incluso hay videos que le estamos compartiendo captados por nuestros equipos. Dependencias de la Corte Suprema de Justicia mantienen se mantienen ahí en suspensión por una protesta de sindicalistas. Esto es parte de lo que hemos compartido esta mañana a través de nuestras redes sociales. Así, el bloqueo a esta hora de la mañana le estamos informando constantemente, así que nosotros le invitamos a que usted esté también activo a través de las redes sociales, que nos siga en Twitter, nos encuentra como Noticiero Hechos. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque un nuevo percance se registró en la 79, Avenida Norte y Quinta, calle Poniente de la colonia Escalón. Ahí, pues lamentablemente 2 personas resultaron lesionadas durante el choque de 2 vehículos. Uno de estos volcó. Los heridos fueron atendidos en el lugar.
Bueno, también un hombre de entre 65 y 70 años de edad fue atropellado por un vehículo color amarillo en el kilómetro 6 de la carretera de Oro, esto en el municipio de Ilopango. El hombre falleció en el lugar y, según testigos, fue arrollado por 2 vehículos más. El responsable huyó del lugar. Las autoridades no pudieron identificar a la persona fallecida. Él iba cruzándose la vía, cruzándose la vía. ¿Y qué? De repente venía, al parecer es un vehículo amarillo, ¿verdad? Al parecer. Este tipo de accidentes, por lo general, la causa que le ponemos es la distracción del conductor, ¿ya? Porque, claro, la iluminación son factores, ¿verdad? Factores que afectan, ¿ya? Pero sí, directamente la distracción del conductor, ¿verdad? ¿Ya? No podemos presumir que andaba bolo el presunto responsable porque ni sabemos, no tenemos datos de él, nada que ver. Entonces, sí. Bueno, para fortalecer lazos de cooperación en el tema de transporte e infraestructura de red vial, autoridades del Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el ministro adjunto de Territorio, Infraestructura y Transporte de la República de Corea, suscribieron un memorándum de entendimiento. Con él buscan fortalecer los lazos de cooperación con respecto a los intercambios en el sistema de transporte inteligente e infraestructura de la red vial entre ambos países. En temas económicos, reactivar la caficultura de nuestro país es uno de los grandes retos que tiene el departamento de Aguachapán. Punto Noticias nos tiene detalles sobre un importante evento realizado en este sector de nuestro país. En el municipio del Refugio Aguachapán se realizó el Festival de la Planta del Grano de Oro, el café, dando cumplimiento al compromiso del presidente de la República de reactivar la caficultura nacional. Con el objetivo de dar a conocer al país entero, a todas las personas que nos ven por los diferentes medios de comunicación, que el proceso de la planta de café o del grano de café, desde dónde comienza y hasta dónde llega. Más para arriba tenemos Costa Rica 95. Acopavia, Cover, Acopavi y Acopacred DRL fueron parte de este festival. Y estamos participando 4 cooperativas que nos hemos reunido para realizar este evento, ya que somos los proveedores de la planta de café en la zona. También asistió el ministro de Agricultura, Orestes Ortiz. Expresó a los viveristas que el gobierno considera importante invertir en la reactivación del sector porque el café sigue siendo la columna vertebral de la economía salvadoreña. El café ocupaba los más altos altares en las relaciones empresariales del país, en la banca. Entonces decidimos que íbamos a crear mejor la gerencia del café para ocuparnos de todo el proceso del café en el país. En el festival se encontraban productos que protegen la planta del café desde sus inicios hasta su máximo desarrollo. Fungicidas para control de roya, antracnosis, y manejamos productos de amplio espectro, digamos, para control de mal de tayuelo, todo lo que son enfermedades radiculares de la planta. Tiene la raíz principal. Con estos proyectos se pretende que la caficultura produzca más y por consiguiente incrementar la producción de pequeños productos en el occidente del país. Con imágenes de Héctor Lima, Paola Castro, Punto Noticias. Bueno, y sabemos que son tiempos en los cuales se están aplicando estas medidas extraordinarias que, a pesar de que han sido anunciadas o van a ser anunciadas próximamente o aplicadas, ya hay algunas que están corriendo, ¿no? Como este caso del traslado de reos y también como las requisas que llegarán de manera sorpresiva, ¿no? Como tenemos en redes sociales, la requisa en el penal de Izalco se realiza en los sectores 1 y 2, donde se resguardan más de 2.000 internos. Este es el segundo de los tweets donde se informa sobre esto. Ahí estamos, ahí era. Gracias. Centros penales y PNC realizan requisa en penal de Izalco como parte de las medidas anunciadas. Así es, y como parte de las acciones estratégicas que se han empezado a implementar desde el día de ayer, estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en los próximos días, en las próximas horas, porque además son medidas o acciones que no están siendo anunciadas, ¿verdad? No hay previo aviso y esto es parte de la estrategia, lógicamente, así que estaremos muy pendientes. Bueno, hora de hacer una pausa, regresamos con más en Noticiero 8, siga con nosotros, tenemos muchísimo más al regresar, son las 7:45 de la mañana.
Bueno, tenemos información de tráfico también, ¿no, Celida? Así es, son las 8 de la mañana con 16 minutos. Nos vamos a desplazar hasta la zona del Redondel del Platillo. Por ahí está Marcela Rivera y desde ahí nos informa. Adelante. Muy buenos días, compañeros. Así es, como tú ya mencionabas, me he trasladado hacia el Platillo y les voy a mostrar cómo se ha vuelto de complicado el tráfico vehicular sobre la calle Chiltepán en el sentido que conduce hacia Redondel Naciones Unidas. Parte de ese tráfico se generó también porque a la altura del centro comercial La Gran Vía hay un accidente de tránsito en el que se ha visto involucrado un camión que carga leña y también un vehículo rojo. Esto ha obstaculizado uno de los carriles y ha hecho que el tráfico se vuelva bastante lento en este lugar. También les voy a comentar que en las inmediaciones de Redondel Naciones Unidas también el tráfico está bastante complicado, sobre todo en la avenida Jerusalén, en el sentido que lleva hacia Redondel Masferrer, como en el sentido que lleva hacia ese redondel de las Naciones Unidas. Así que mucha paciencia si usted va a transitar sobre esta arteria. Pero el panorama cambia en el otro sentido de la calle Chiltepán. Estamos viendo que el tráfico está bastante fluido. De pronto quizás se puede volver un poco bastante complicado, pero esto debido a la cantidad de semáforos que se encuentran en la zona. Así mi información desde la ciudad de Merliot, acá compañeros en las inmediaciones de Redondel El Platillo. El tráfico vehicular está bastante complicado en la calle Chiltepán en el sentido que lleva hacia Redondel Naciones Unidas. Así que paciencia y si puede tomar rutas alternas es mejor que lo tome porque sí se ha prolongado por varias horas esta situación. Gracias, Marcela, por el reporte. Y bueno, rutas alternas, quizá nada más quedaría la carretera panamericana, ¿verdad? Para las personas que circulan desde la zona de Santa Tecla y se incorporan a Merliot. Claro que sí, también está el Boulevard Monseñor Romero, así que puede abordarlo, puede agarrar también la carretera al Puerto de la Libertad para incorporarse también a la carretera panamericana, irse por Santa Elena, el Boulevard Sur también. Y también este Boulevard Monseñor Romero, que sin duda también puede venir a descongestionar acá en la zona y para que las personas puedan llegar más rápido hacia sus destinos. Perfecto. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Bueno, complicado, no lo sabíamos, desde el lunes para acá iba a volverse así la situación del tráfico, pero pues lo habitual, ¿no? A estas horas. A estas horas hacemos una pausa también nosotros y regresamos con más aquí en Noticiero. ¿Seguro? Sí. Bueno, nos nosotros... queda una curiosa mañana. Sí. Mañana. Así concluimos. Gracias por habernos acompañado. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo.